Hola, hola y bienvenidos a Generación de Relevo Puerto Puerto Rico, Rico. el podcast donde los jóvenes como tú y como yo nos conectamos con Dios, encontramos respuesta a esas preguntas que verdaderamente importan y a su vez descubrimos cómo ser la luz de este mundo. Hola a todos, mi nombre es Génesis y estoy aquí con... Mi nombre es Luis Alicea y el tema del podcast de hoy es mi identidad en Cristo. Y antes de empezar a hablar de lo que es mi identidad en Cristo, vamos a definir lo que es identidad. Y que es el conjunto de características que hacen única a una persona, incluyendo aspectos como el nombre, la historia de vida, la forma de pensar, la forma de sentir, actuar, las creencias y valores y cultura. En resumen, es lo que tú eres, lo que te hace único y diferente a los demás. Génesis, ¿qué tú me puedes decir de la identidad en Cristo de nosotros los jóvenes como cristianos? Pues mira, hablando a base de mis propias experiencias, ¿verdad? Para yo poder reflejar a Cristo, yo me tengo que hacer la pregunta de, ¿esto lo haría Jesús? O sea, antes de yo actuar a base de algo, antes de yo accionar en algo, yo necesito hacerme la pregunta de, ¿esto lo haría Jesús? Como que si voy a ir a una fiesta, por ejemplo, si me voy a una fiesta en la que sé que por poner un ejemplo, van a estar bebiendo, pues yo diría, ¿esto lo haría Jesús? Realmente, si sé que puedo caer en tentación en ese lugar, ¿esto lo haría Jesús? Y debemos comenzar a pensar en qué es lo que Dios quiere que yo haga antes de pensar en qué es lo que yo quiero hacer. Y para esto debemos conocer a Cristo. En Ujú. Primera de Juan 2, 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, a base de este versículo que nos dice que debemos conocer su palabra, debemos profundizar en la palabra del Señor para realmente conocer a Cristo. El que dice, yo le conozco, pero no conoce su palabra, realmente no le conoce. No le conoce. ¿Y cómo es eso de que a veces olvidamos nuestra identidad en Cristo? Pues olvidamos nuestra identidad en Cristo porque a veces las pruebas nos agobian, olvidamos nuestro valor, vemos nuestra autoestima caer, nuestro amor propio se empieza a perder. ¿Y sabes qué? Eso nos ha pasado a muchos, y aún siendo cristianos, estando dentro de la iglesia. Porque aún estamos en un cuerpo de carne, todavía no estamos en un cuerpo Ujú, glorificado. Y a veces pensamos que tenemos que ser perfectos en todo momento. Y la ujú, verdad es que no. ujú, Porque hemos visto personas en la Biblia pasar por iras, por ujú, tristeza, entre otras personas. Pero eso también se ve en, para no perder o olvidar nuestra identidad, tenemos que reconocer lo que es la base de nuestra identidad. Para tener nuestra identidad clara, tenemos que reconocer la base en la que el Señor Jesucristo nos ve, o lo que Él dice que somos amados, que somos ujú, elegidos, ujú. redimidos y perdonados. Amén. Porque si separamos a Cristo de esta ecuación, empezamos a tener una identidad egoísta que nos promueve el mundo, Ujú, donde todo tiene que ser para mí, yo primero, ujú. Primero solo yo, importo segundo yo. yo, tercero yo. Exacto. No hay nadie más, solo importo yo. Y si dejamos a Cristo fuera, nos olvidamos de que lo que dicen en Génesis 1:27, que es que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decirle este versículo? Que Él nos hizo a su imagen. En toda la Ujú. creación, nosotros somos los que llevamos su imagen. Y así como llevamos su imagen, debemos ser reflejo de Él en esta Amén, tierra. amén. Tú tienes No sé si tienes una opinión sobre lo que es el reflejo de nosotros de nosotros reflejar al Señor en la creación, porque a veces no es tan fácil ver el reflejo.
de Él Ujú. o nosotros reflejarlos a Él. Sí, y realmente hablando de ese mismo tema, de reflejar a Cristo, para yo reflejar a Cristo, yo tengo que reconocer a Cristo. Yo tengo que reconocer lo que Dios dice que soy. Más allá de pensar en si Dios dice algo sobre mí, yo tengo que creer a base de lo que Dios dice sobre mí, porque Dios puede decir algo sobre mí, pero si mis acciones reflejan lo contrario, si yo estoy actuando a favor de lo contrario de lo que Dios dice sobre mí, realmente no voy a llegar a lo que Dios dice que soy. Y en Mateo 5:14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen sus buenas acciones, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Por lo tanto, Dios nos llama a que seamos luz en el mundo. Por lo tanto, por poner un ejemplo, si hay una Ujú. bombilla rodeada de oscuridad y esa bombilla no reconoce que es luz, que irradia luz, se va a apagar a consecuencia de la oscuridad que hay a su alrededor. Ujú. No va a brillar. Y realmente eso es lo que Dios nos llama a hacer. Luz en medio de las tinieblas, Sí, luz en medio de la oscuridad. sí, pero es que a veces pasa de que somos la luz, pero como fallamos empezamos a sentirnos como que no somos merecedores, que somos impostores, que como Ujú, que, Señor, pero volvió a fallar. Y nos empezamos nosotros mismos a juzgarnos. ujú, A veces no son ni las personas a nuestro alrededor, pero nosotros nos estamos juzgando internamente. Y esto nos hace olvidar que Dios, que nuestro Dios al que le servimos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Ahora, tenemos que venir con verdadera humillación, con un corazón constrito, como dice la palabra, porque Él no te va a rechazar. mm, mm, Y si tú reconoces como Él te ve, que es como un hijo, cuando tú decides creer en Él y servirle a Él, pues entonces tienes que conocer la parábola del hijo pródigo. ujú. El hijo le pidió su herencia a su padre y se fue lejos. Y aún así, cuando él volvió, aún sabiendo que en la cultura judía, Ujú, reclamar tu herencia con un padre vivo es desearle la muerte. sí, Aún así, ese padre lo recibió. ujú, Y ten por seguro que donde tú ves la imperfección, el Señor ya está viendo el resultado final, lo que amén, ya tú aprendiste de eso. Porque amén, Él no se olvida de ti, Él sabe lo que tú vales, amén, pero tenemos que nosotros también reconocer lo que valemos y lo que exacto, Él dice que somos. exacto. Y hablando de eso mismo, hay una alabanza que se llama Como Elías. La mujer la única mujer que dirige esa alabanza, ella menciona al ciego Bartimeo. Y ella dice que al final de la alabanza, ella dice, no sé por lo que el mundo te ha marcado, no sé con qué nombre el mundo te ha marcado, pero Dios te quiere cambiar el nombre. Y eso es cierto. Ujú. El mundo muchas veces nos marca con Con nuestra tantos y falla. tantos nombres. Ajá. Y el problema está cuando comenzamos a creerlo, porque comenzamos a creerlo y darle el poder a lo que el mundo dice que soy y no a lo que Dios dice que soy. Y cuando entramos en el ámbito espiritual, cuando conocemos a Dios realmente, se nos hace bien complicado creer lo que Dios dice que Sí, soy. que ahí podemos ver lo que había mencionado hace unos momentos atrás, que nos empezamos a ver como impostores, porque nos creemos lo que nos dice el mundo. Ujú, Pero eso es lo que hace difícil que nosotros los jóvenes reconozcamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que ya está tan alejada de Cristo sí. que no tenemos el ejemplo correcto, las enseñanzas correctas, y muchas veces nos empiezan a mezclar pensamientos de afuera con pensamientos de adentro. Y ahí es donde empezamos a tener esa confusión de que el Señor me ama, porque mira cómo sigo fallando, soy un Ujú, fracasado. Cuando la gente te empieza a poner ese sello de tus fallas, ujú. a Como veces el marcarte. escucharlo tanto, tú te lo crees, aún sabiendo y teniendo el conocimiento, porque ninguno estamos exentos, Ujú, no importa cuánto tiempo lleve o no,
aún teniendo el conocimiento, muchas veces lo olvidamos. Ujú. Y Cristo en el desierto, cuando fue tentado, él usó la palabra. Amén. Mm, Sí. Nosotros a veces nos olvidamos de usar la palabra en esos momentos, Ujú. pero mientras tú recuerdes que Dios te va a perdonar y Él siempre va a estar dispuesto a perdonar siempre y sea genuino, Amén. tú vas a poder volver. Tú vas a Ujú. poder lograr lo que Él dijo sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la tuya, Génesis, Amén. que podemos ser o que vamos a ser. Amén. Porque no se trata de cómo nosotros nos estamos viendo, sino de cómo Él nos ve. Ujú. Amén. Y para aquellos que no conozcan el versículo del que Luisita acaba de hablar, el mismo Jesús fue atacado en el desierto 3 veces. Y 3 veces él, como quien dice, como nosotros hablamos, le sacó en cara la palabra de Dios, reconociendo lo que dice la palabra de su creador. Y se los voy a leer, es en Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y les dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si el mismo Jesús en el desierto fue atacado y fue tentado 3 veces, nosotros vamos a ser tentados mucho más Ujú. también. Vamos a ser bastante tentados. Ujú, demasiado, constantemente. Sí, pero lo importante es que ahí tenemos el verdadero ejemplo. Jesús cuando vino a esas tentaciones, esas pruebas, porque él sintió hambre y le ofrecieron Ujú, pan. Le, le ofrecieron la tierra, aun ujú, siendo él el que la creó, porque el Dios Padre y Dios Hijo son uno, y el ujú, Espíritu Santo. Pero él usó la palabra para contrarrestar esa tormenta. ujú. Amén. Nosotros como hijos debemos aprender del mejor modelo que hemos tenido para poder reflejar a Dios, que es Jesús. Él usó palabra, nosotros debemos utilizar la palabra. Ahora, Amén. de nuevo, somos humanos. Vamos a olvidar lo que dice la palabra porque somos humanos. Pero lo importante es siempre acordarte quién es el que está contigo. Amén. Él nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Nosotros tenemos ese Espíritu viviendo dentro de nosotros. Amén. Específicamente, cuando lo recibimos, cuando le recibimos y creemos en su nombre, es que recibimos esta identidad de hijo no por sangre, no por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Esto lo puedes buscar en Juan 1, 12 al 13. Porque cuando lo recibimos, recibimos el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo recibimos el sello que nos hace hijos de Dios. Amén. Y ahí es donde cae nuestra identidad. Ujú. Amén. Por eso, para fortalecer nuestra identidad, para conocer nuestra identidad, como dijo Génesis al principio, tenemos que conocerlo a Él. ¿Y Génesis cómo lo conocemos a Él? Por la palabra, Amén. buscando la palabra, leyendo. Por eso tenemos que leer para que cuando lleguen esas tormentas, como llegó la tentación a Jesús en el desierto,
podamos decirle al enemigo o a esa tentación lo que el Señor nos enseñó a nosotros, lo que el Señor nos reveló a nosotros y lo que el Señor dice de nosotros. Porque si nosotros reconocemos nuestra identidad, ¿qué puede hacer Satanás contra nosotros? Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo reconozco quién soy en Cristo? Cuando yo reconozco quién soy en Cristo, aunque ya lo mencioné, yo me convierto luz en el mundo. Yo comienzo con la misma luz que Dios está depositando en mí, yo comienzo a ministrar otras vidas. Y muchas veces personas se preguntan, oye, ¿qué es eso que tú cargas? Que tú cargas algo que yo quiero de eso. Y eso se supone que aspiremos a hacer eso. Se supone que aspiremos a que otros puedan vernos y digan, wow, yo quiero eso que Ujú. tú tienes. Y cuando tú comienzas a entablar una relación con Cristo y tú comienzas a tener identidad en Cristo, no debes de temerle ni al mismo enemigo. Al contrario, el enemigo te debe temer a ti, porque el poderoso gigante está contigo, está a tu favor. Sino en medio de las pruebas, en vez de entrar en ese temor de qué está pasando, no entiendo qué es lo que está pasando, comienza a entregárselo a Dios, porque Él se encarga por completo. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos esta dificultad de entregarle las cargas a Dios porque no sabemos o no reconocemos quiénes somos. Ujú, Vuelvo y repito, olvidamos quiénes somos en Cristo. ujú, Y entonces empezamos a tener estos problemas de que no sé quién soy, no sé cuál es mi personalidad, no sé ujú, si me gusta estar en los paris, si me gusta estar en la iglesia, ujú. no sé si me quiero pintar el pelo color Sí. rosita, si quiero ser disciplinado. Ujú, Inclusive se empieza a reflejar en lo que queremos para nuestro futuro. No ujú. sabemos ni qué queremos estudiar, Sí. ni qué quiero lograr. No tengo sueños, no tengo meta, no tengo ambiciones de lograr algo. Sí. Porque nuestra identidad se empieza a desaparecer de tal manera de que empezamos a ver lo que estamos viendo. Ujú, Se empiezan a crear leyes, medidas, donde se lleva a la contraria a lo que conocemos como lo normal. ujú, O sea, ni ni el gobierno sabe lo que está haciendo, ni en las escuelas se sabe lo que se le está enseñando a los ujú. niños, ni dentro de la iglesia tenemos jóvenes que no saben quién son. Y el mundo te dice, tienes que tomar tu tiempo, sacarte un espacio para entrar dentro de ti y conocer quién tú eres. ¿Cómo alguien va a conocer quién es si no sabe de dónde viene, Ujú, no sabe quién lo creó, no sabe lo que quiere hacer? Y buscando quién son dentro de sí mismo, que van a encontrar más confusión. ujú, Porque aún estando en diferentes lugares, con diferentes amistades que les gusta hacer diferentes cosas, no saben quién son. ujú. Porque con los amigos son un tipo de persona para poder Y con encajar. otros, otra. Mientras que cuando Sí. están en otros lugares, son otras. Ujú, Porque están buscando encajar sí. en un mundo al que no pertenecen. Ujú. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a Cristo, a quien Amén. nos creó. Y por eso debemos conocerlo más. Amén. Pero no sé si tú has tenido alguna situación donde has tenido amistades o inclusive uno Sí, mismo. y fíjate, cuando más pequeña, yo siempre fui bien tímida, pero sí cuando fui creciendo me di cuenta que yo siempre quería complacer a todos. ¿Cuál es el problema de querer complacer a todos? Entras en, este me dice esto, este me dice lo otro, y aunque se llevan la contraria, yo me voy a favor de los dos. Y entonces ahí es cuando entramos en una identidad falsa, porque ya no sé ni quién soy yo, porque el mundo me dice esto, el mundo me dice aquello, el mundo dice tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Y cuando comienzo a creer en todo, me quedo como, y ahora, o sea, realmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ujú. Porque comienzo a entrar en esa presión de grupo que hoy en día yo tuve amistades, yo tuve personas bien cercanas que se dejaron presionar tanto y tanto por el grupo en el que andaban que perdieron su identidad por completo. Le gustaba esto y le gustaba lo otro. Le gustaba estar en la iglesia, pero le gustaba irse a beber, Sí. por poner un Y ejemplo. eso es algo que se ve Ujú, todavía, porque a veces la presión del grupo influye. Yo puedo ujú, hablar de mi caso. En mi caso yo era un niño bien alegre y bien hiperactivo, y el tanto que me repetían
ay, nene, tú eres tan insoportable. Ay, tú siempre tan sonriente. Ay, porque como que empiezan a tirarte estos comentarios Ujú, de que no le gusta que sonrías mucho o que seas muy jocoso ujú. porque eres insoportable, que yo mismo me empecé a cohibir. Sí. Entonces, en ese transcurso donde yo me empecé a cohibir, empecé a cambiar tanto afuera como en la iglesia, porque ya yo estaba yendo a la iglesia. Ujú. Porque entonces no sabía cómo ser, porque si era muy alegre o muy imperactivo, era muy Alguien tenía un insoportable. comentario para eso. Si sonreía mucho, empezaban a decir, ay, tú no tienes problemas, tú eres un santo. O sea, Ujú. y eso empezó a crear una confusión en mí, Sí. porque yo lo dejé entrar, Ujú. porque olvidé mis guianzas, mis enseñanzas, de cuál Comenzaste a era creer mi... en lo que decían. Porque empecé a darle más oído a lo que se Ujú, decía de mí, el sello que me estaban poniendo, en vez de enfocarme al sello o la marca que Dios me dio. ujú. Aún teniendo conocimiento, aún ya estando dentro de la iglesia. Pero eso es un ejemplo también para que vean de que no estás exento. Pero sin embargo, también es ejemplo de que Dios siempre está dispuesto a volverte a levantar y a Amén. volverte a recibir. Amén. Sí, es completamente cierto porque podemos andar en el mundo de una manera que cualquiera se queda bobo, porque realmente podemos estar perdidos en nuestra mentalidad, ese está perdido, olvídate de ese está Mm, perdido, ese no tiene vuelta atrás, pero Dios restaura de una manera sobrenatural, realmente de una manera sobrenatural, porque tú puedes llegar a los pies de Cristo, aunque hayas hecho 20.000 cosas malas, y Él simplemente con tú inclinarte en su presencia, con tú pedirle, Dios, perdóname. De verdad, perdóname porque te he fallado y me arrepiento de corazón. Si te arrepientes de corazón, Él toma todos tus pecados del pasado y los deja atrás. ujú. Él, no, él es un Dios misericordioso. Él no es como nosotros los humanos que estamos ahí señalando y señalando y señalando. No, Él es un Dios misericordioso. Y Él olvida tu pasado y él te hace una nueva persona. Una nueva criatura. Amén. Entonces, si no sé si nos has estado prestando o has notado que hemos mencionado ciertas características de nuestro Dios Padre, ciertas virtudes que Él tiene para con nosotros. Porque hemos mencionado lo mucho que nos ama, Ujú. que qué mejor ejemplo que el famoso versículo que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Sí. para que todo aquel que en Ujú. Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Eso es un gran ejemplo y el más fácil de darte de cuánto Dios nos ama. O sea, eso es para que tú veas tu importancia. Nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos dio su imagen para reflejarlo a Él. Y eso nos da una responsabilidad de modelarlo a otros. Porque ahora mismo estamos en una generación donde esta crisis de identidad es una realidad. O sea, Ujú, no sabemos quiénes son. Muchos no saben quiénes son o quiénes somos. ujú. Pero a nosotros nos toca modelarle a otros. Por eso nosotros Amén. tenemos que conocer a Jesús más. Amén. Para Sí. poderlo conocerme aún mejor y modelarlo aún mejor. Amén. Reconociendo que podemos fallar, Ujú. reconociendo que no somos Todos podemos perfectos, fallar. que todos estamos creciendo en alguna área, pero podemos modelar a otros y enseñarles que el que tú te hagas hijo no te hace perfecto, pero sí te hace más cercano al Padre. Amén. Y, ¿verdad? Para darle un recordatorio de si acaso has olvidado el valor que tienes como hijo de Dios, yo te quiero leer esto porque es algo que yo escribí y yo sé que no vino de mí, así que te lo voy a leer. Si el mundo dice que tú no vales nada, te recuerdo que Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados y entregó su sangre para que pudiéramos tener perdón y estar cerca de nuestro Creador, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios en su infinita misericordia te recuerda que tú vales la sangre que Jesús derramó en el madero. Así de tanto es tu valor que su Hijo murió por ti. Así de tanto es el valor que tú tienes para tu creador, para el Dios Todopoderoso, para el que creó todo el mundo, el que pintó el mundo, el creador. O sea, tienes un valor tan y tan grande que su Hijo, su unigénito, murió por ti, derramó su sangre, sudó su sangre. Es más, y aún más, tienes tanto valor para Él que te dio al Espíritu Santo para Él habitar dentro de ti. Amén.
aún más todavía. O sea, Ujú. nos dio a su hijo, te creó con mucho amor y te espera en cada momento, Amén. te llama hijo y te entrega una parte de él mismo para que habite dentro de ti, para que cuando te sientas esos momentos de ansiedades, agobiados, de problemas, de preocupaciones, de que no sabes quién eres, ese Espíritu Santo está ahí para consolarte y ayudarte. Amén. O sea, es un amor tan y tan grande Ujú. que por eso puedo entender que a veces nos sintamos que somos inmerecedores de Él. Ujú. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que aún nosotros pensando que somos inmerecedores, Él tiene la mano extendida hacia nosotros para que nos acerquemos a Él. Y Amén. eso es algo con lo que Él te recuerda que tú eres amado, elegido, perdonado y redimido. Amén. Son, eso es sumamente importante para tu base de identidad. Tienes que Amén. reconocerlo tú para que Él pueda seguir trabajando en ti, ayudarte a reconocer quién tú eres en Él y quién tú eres como persona en esta tierra. Amén. Así que el amor de Cristo siempre va a estar para ti. El perdón de Cristo siempre va a estar para ti. Tu redención es posible y que Él te escogió para grandes cosas es una realidad. No te dejes Ujú. llevar por lo que te digan, por el sello que te hayan puesto en el mundo, Ujú. porque así como yo tuve mi sello en el mundo, Genesis tuvo el suyo, Ujú. pero aún así seguimos caminando para lograr esa marca y lo que el Señor sigue diciendo de nosotros. Amén. Hablando de ese tema, el tema de la identidad, si, si realmente has perdido tu identidad, si has entrado en estos sentimientos que muchas veces han puesto de moda como la ansiedad, depresiones, hoy en día que no estamos viviendo una situación fácil y Sí, es mundial, mundial, realmente es porque mundial. Y, ¿verdad? Muchas veces nos refugiamos en esas ansiedades que nos causan las mismas depresiones y no vamos corriendo al Padre que se supone que eso es lo que hagamos, porque el que nos puede sanar es Cristo. ujú, Sí, podemos ir a psicólogos y pueden ayudar muchísimo. sí, podemos ir y nos pueden ayudar un montón, claro Ujú. que sí. Pero el mejor doctor de todo es Dios. Y si además de ir al psicólogo, porque reconocemos que lo necesitamos, vamos a los pies de Cristo, es la mejor respuesta que podemos obtener. Tienen la mejor fórmula para mejorar. Por eso no tengas miedo a acercarte a alguna iglesia, a buscar, porque no estamos para juzgarte. La iglesia no está para juzgarte. La iglesia está Mm-mm. para ayudarte. En la iglesia hay muchas personas que todavía están creciendo, que a lo mejor estaban en situaciones de ansiedades, que han salido de esas situaciones y presentan sus testimonios. Por eso Ujú. nosotros testificar de lo que hemos pasado, de lo que situaciones que hemos vivido, es sumamente importante para ayudarte a ti que te quieres acercar o que te Ujú. acercaste. Amén. Porque no se trata de que vayas a una iglesia en específico, sino que busques de Cristo. Amén. Ahora, si te encuentras cerca en Puerto Rico, en el área este, pues te invitamos a nuestra iglesia, Ciudad del Reino en Yabucoa. Estamos dispuestos a recibirte, a ayudarte, a Amén. enseñarte. Mucho más ahora que estamos creciendo en escuelas bíblicas, escuelas para adultos, para niños, para jóvenes, tocando temas como este de identidad, temas como las diferentes mentalidades, pensamientos que Ujú. tenemos. Pero lo más importante es que a pesar de lo que está pasando en el mundo, puedas acercarte y conectarte con el Padre Amén. y garantizar esa vida en el paraíso, esa vida Amén. eterna. Amén. Porque el amor de Cristo es algo que todos los días lo estamos viviendo nosotros aquí Ujú. y queremos que tú seas parte y vivas ese amor, Amén. que vivas, que conozcas ese perdón que nosotros recibimos, Amén. que conozcas ese acto de redención en donde vemos el cambio de cada persona y crecimiento. Ujú. Nosotros vamos a estar ahí para celebrar contigo, pero no tienes que venir a esta iglesia en específico. Ujú. Si tienes una iglesia más cercana, Amén. puedes visitarla. Yo estoy seguro que ellos se van a gozar igual de Sí. ver tu cambio, tu crecimiento. Y si tú quieres reconocer tu identidad, conocer verdaderamente quién tú eres y lo que dice el creador de todo, de ti, te invitamos a que te acerques. Amén. Eh, Y un punto que tocaste, que la iglesia no está para juzgarte, es cierto.
La iglesia no está para juzgarte. Y yo quiero pedirte perdón porque reconozco que hay iglesias en las que sí hay personas que han señalado, pero esas personas no reflejan a Cristo, no viven para Cristo. Y yo personalmente te quiero pedir perdón si has sido lastimado, si has sido marcado, si has sido alejado por la misma Ujú. iglesia, si has perdido tu identidad por la iglesia a la que visitabas. Yo realmente te pido perdón si esa es la situación por la que has pasado. Pero quiero recordarte que no todas son así y que no deben ser así, Ujú. porque no somos llamados para estar juzgando a los demás. El único que puede juzgar es Dios. Y ese que es el único que tiene el poder y la potestad de juzgar, nos perdona constantemente. Está dispuesto a recibirte con brazos abiertos, Siempre. a darte un abrazo si lo necesitas, a ponerte personas ahí para que te guíen, para que puedas salir de tu situación. Amén. Así que si te ha gustado este video, esperamos verte en los comentarios. Si necesitas ayuda buscando una iglesia, comenta que podemos ayudarte, Ujú. ya sea aquí en Puerto Rico, podemos conectarte, inclusive Amén. hasta en Vieques. Ya lo hemos hecho En cualquier anteriormente. país. Y olvídate del Realmente, país que sea, lo intentamos, aunque no lo buscamos. conozcamos, buscamos información Exacto. y te buscamos una iglesia. Amén. Porque lo que queremos es que tú puedas crecer, puedas reconocer cuál es tu identidad en Cristo, quién tú eres realmente Amén. y lo que Dios dice de ti y lo que es tu sello de parte del Señor. Amén. Y bueno, si has llegado hasta aquí, te felicito y te doy las gracias por verlo hasta este punto, ¿verdad? Y Ujú. espero que haya sido de administración para tu vida. Y si es así, deseo y si deseas, ¿verdad? Compártelo, dale like, suscríbete, comenta si necesitas algo y compártelo con alguien que realmente tú digas, esta persona necesita escuchar este mensaje. Y además, no olvides darnos follow en nuestras otras plataformas como Instagram, TikTok, Spotify, que nos encontrarás como Generación de Relevo PR. Hasta Hasta la la próxima. próxima.